Bueno, pues en la coalición Va por México, 7 funcionarias y funcionarios han manifestado ya sus aspiraciones para ser la o el candidato presidencial que compita contra Morena. El 3 de septiembre, el bloque opositor dará a conocer a la o al candidato presidencial. Entre dimes y diretes, se creó un frente amplio que dividió en 4 etapas el proceso de elección del abanderado. 7 posibles funcionarias y funcionarios han manifestado sus intenciones de contender por la candidatura y que podrían enfrentarse a Morena en los comicios del próximo año. El diputado panista Santiago Krill ha expresado su aspiración. El método ya está listo y yo también. Estoy decidido a darlo todo para rescatar a México y todo es todo. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Es urgente y es nuestro momento de mostrar por qué amamos y por qué protegemos a nuestro país. La senadora Xóchitl Gálvez manifestó su disposición a seguir las reglas establecidas por la coalición, siempre y cuando los dirigentes no cuenten con un candidato preestablecido. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se apuntó para las elecciones de 2024. Prepara una gira en todo el país para pelear por la candidatura, ya que actualmente se vive una crisis de la democracia que pone en riesgo el Estado de Derecho. Voy a estar, aspiro a coordinar este esfuerzo del Frente Amplio Va por México. Pero si no fuera yo, voy a apoyar a quien resulte, porque es mi compromiso con México, más allá de mis aspiraciones personales. También destacan la senadora Lili Telles, la senadora Beatriz Paredes, quien solicitó a la coalición crear el método más incluyente posible, así como Claudia Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio Riojas. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Bueno, pues así se disolvió el Consejo Electoral Ciudadano del Frente Amplio por México. Apenas ayer veíamos estas imágenes y finalmente se disuelve. Eso se debe a que ha cambiado el esquema bajo el cual se llevará este proceso de consulta. El organismo agradeció la invitación y se dio a conocer que en su momento cada una de las personas que conforman el Consejo dará a conocer los motivos de su decisión. Reiteraron su compromiso incondicional con la democracia, transparencia y ciudadana. Ahora, el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de los 5 aspirantes de Morena y partidos aliados al contender por la presidencia en las elecciones del 2024. A través de sus redes sociales, el también líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro divulgó una imagen del documento con el que denuncia a los aspirantes, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, a Gerardo Fernández Noroña, a Manuel Velasco. Este documento muestra que los 5 aspirantes fueron denunciados ante el INE por posible uso indebido de recursos públicos, así como actos anticipados de campaña y precampaña. Ahora, para seguir conversando sobre estos procesos de selección de los candidatos para el 2024, tanto de Morena como de la oposición, agradezco a José Fernández Santillán, quien es analista político investigador del Colegio de Jalisco, que esté con nosotros, porque bueno, pues pareciera que ahora lo que importaba tanto en la oposición como del lado de Morena, pues solamente era empatar tiempos, que les diera a ellos ya la oportunidad de salir a jugar a la cancha, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía. Ese es el problema, que se adelantaron a los tiempos que marca la ley. Es decir, el proceso electoral formalmente empieza hasta la primera semana de septiembre y las precampañas hasta noviembre. Y entonces ambos bandos están violando flagrantemente la ley y por actos anticipados de campaña. Esto es un hecho inédito en la democracia mexicana, porque los partidos siempre habían respetado lo que marca la norma jurídica. Claro. Y cuestión es que ya estamos en tiempos de pre-campaña.
contra todo lo que marca la ley. Y esto es muy grave, me parece, por una parte. Por la otra, quienes iniciaron estas campañas o precampañas anticipadas fueron lo que se llaman las corcholatas de Morena. Obviamente por iniciativa del presidente de la República. Y uno se pregunta, ¿por qué el presidente de la República adelanta la sucesión presidencial si antes el presidente de la República, en el régimen de la Revolución, aguantaba hasta el último informe de gobierno, el quinto informe de gobierno, para dar a conocer o señalar quién era el tapado? O el dedazo, ¿no? ¿Quién decía? El dedazo, sí. Déjeme decirle que el término corcholata viene de una anécdota que contó el propio Andrés Manuel López Obrador, y cuenta que en la época de López de Echeverría, él le encargó a Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos, que señalara 6 nombres. Y entonces él señaló 6 nombres, y estando en Palacio Nacional y habiendo invitado a Raúl Castro, se encontró a Leandro Rovirosa y dijo, este es el destapador, y por ahí andaba José López Portillo, y dijo, esta es mi corcholata preferida, y le atinó. De ahí viene el concepto corcholata. Tantas coincidencias con el pasado, ¿no? No solamente lo de las corcholatas. Ahora, dígame algo. Aquí, sin duda, alguien y un elemento fundamental para todo lo que se está viviendo en este momento, en estos procesos tan adelantados y posiblemente no legales, ¿qué papel juega el INE? Porque sin duda este nuevo INE juega un papel pues importantísimo al permitir que ambos bandos estén haciéndolo, ¿no? Sí, el INE debería de actuar y sancionar a este tipo de conductas, pero hubo una reunión del presidente con los consejeros del INE, cosa que no había hecho anteriormente, sobre todo cuando estuvo en pugna con Lorenzo Córdoba. Entonces, de esa plática, al parecer, creo, se derivó la explicación de que en realidad no eran precampañas, sino que simplemente a estos precandidatos los llamó y los llaman defensores de la cuarta transformación. La cuarta transformación. Entonces es un recurso muy barato, pero porque en realidad todos sabemos que es una precampaña hecha y derecha. Ustedes pueden ver las bardas, las presentaciones, las giras, y pues todo huele a podrido, podríamos decirlo así, y contra la democracia. Y el principal responsable de esto es el presidente de la República. Ahora, uno pregunta, ¿por qué adelantó los tiempos? Por una razón, porque las mañaneras ya no están surtiendo el efecto de atraer la atención. Y entonces así se desvía la atención a lo que están haciendo estos personajes, claro. Y se quita de los hombros un peso que venía cargando en las mañaneras muy a gusto, pero de repente se dio cuenta de que ya no está teniendo este efecto. Pero además también hay que, si hay algo que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que si hay algo que él sabe hacer muy bien, ¿no? Es justamente hacer campaña, ¿no? Y estar en estos procesos y fortalecer incluso la marca, que él sin duda todavía tiene mucho éxito, porque esta marca pues ha tenido tanto éxito que no ha habido una baja en lo que van de estas elecciones del 2018 a la fecha, ¿no?
acaso el Congreso federal, pero en general las gubernaturas se siguen dando a partir de esta marca. Sí, de esta marca, pero también hay que señalar que si bien Morena ha ganado gobernaturas, ha perdido congresos y ha perdido alcaldías. Ese es un dato muy importante que no se ha tomado en consideración. Y lo otro es que, vista la actitud de el partido oficial y de estas precampañas, la oposición se vio obligada, pues también a adelantar los tiempos electorales. Y ahí que hace unos días comenzaran su actividad preelectoral y llegaron a un acuerdo entre los partidos de oposición y grupos de la sociedad civil. Y esto me molesta mucho porque están actuando a nombre de la sociedad civil, pero la verdad es que nadie es dueño de la sociedad civil. La sociedad civil que vimos es la que marchó el año pasado y la que marchó hace unos meses, donde la gente se volcó primero para protestar por el Plan A, y después en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Esa es la sociedad civil. Y los grupos que han negociado con los partidos de oposición, Va por México, se nombran sociedad civil. No lo son. Y además, bueno, aquí viene un proceso de que se están desarrollando las negociaciones en las cúpulas entre los partidos. Claro. Y las cúpulas de ciertas organizaciones civiles. No todas, sino involucrando a la sociedad, como ellos mismos han querido manejar esa bandera. Y por ello, bueno, pues este Comité Ciudadano incluso ya renunció, ¿no? Dijo con permiso, porque aquí quienes están poniendo las reglas, pues son los líderes de estos partidos, ¿no? Siguen con estas viejas prácticas y al final pareciera que también en medio de todo esto, pues no han aprendido, ¿no? En este camino justamente los ha dejado fuera de la cancha y siguen siendo ellos los únicos que imponen y que deciden las reglas que se tienen que establecer para la elección del candidato o candidata. Así es, porque habían formado un consejo electoral ciudadano y que ellos iban a poner las reglas, los miembros de ese consejo, y de repente viene la negociación cupular entre partidos políticos y estas organizaciones civiles, y literalmente les dieron un manotazo. Claro. Entonces, eso es una falta de educación, de trato, es una falta de cuidado en las formas políticas. Claro. Porque no los involucran, ¿no? Y finalmente estamos como... Porque no los involucran, porque además hicieron a menos a la sociedad civil, literalmente. Que además ellos dicen que es lo más importante, ¿no? En esta elección. Entonces, vaya, pues sí, todavía vemos una oposición, ¿no? De alguna manera que aunque quieren hablar de esta sociedad civil, finalmente todavía vemos una oposición debilitada a pesar de la conformación de este frente y esta gran fotografía que veíamos ayer en esta conferencia de prensa. La cuestión son dos, si me lo permite. Son dos. Uno, aquí el tema es la democracia. Y tanto Morena y sus aliados como la oposición con estas negociaciones cupulares no están actuando democráticamente, de una parte. Y de otra, el punto es que así la ciudadanía, la democracia es imposible sin la sociedad civil. A final de cuentas, quienes votamos somos nosotros, los ciudadanos de a pie. Entonces, es muy peligroso que ambas partes se estén alejando de la sociedad civil y se estén alejando de la legalidad y de la institucionalidad. Bueno, pues aquí estaremos seguramente revisando todo este proceso. Todavía falta. Estamos básicamente a un año de que se lleve a cabo esta elección y los tiempos están muy adelantados. Pero por lo pronto, José Fernández Santillán, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Referente.